Bien, a ver, tenemos examen el próximo lunes, ¿de acuerdo? No sé qué día de la semana estén viendo esto, pero el próximo lunes hay examen. Em, Técnicamente es de la parte de cálculo diferencial, ¿de acuerdo? Y los temas comienzan con derivadas, ¿de acuerdo? Entonces hay que considerar derivadas, que son las fórmulas de derivación. Y generalmente se le da un apartado especial a regla de la cadena. Regla de la cadena. Que no es otra cosa que derivar una composición de funciones. Y aquí en fórmulas de derivación, pues, generalmente van las básicas y se dividen en las de producto. ¿De acuerdo? Eso es como yo las divido. El libro sí separa en fórmulas de derivación básicas estas y regla de la cadena. ¿Sale? Y aquí dentro de la parte de derivación, pues tenemos derivada, derivada implícita, ¿de acuerdo? Que es cuando tenemos una ecuación y queremos derivar una ecuación para después derivar o despejar la derivada de la variable dependiente. Y después de esto, pues tenemos la parte de aplicaciones. Dentro de la sección de aplicaciones, tenemos, yo creo que lo dividiría en tres puntos, aunque en realidad están como que muy revueltos, ¿de acuerdo? Pero el primero sería gráfica de funciones. ¿De acuerdo? En gráfica de funciones, generalmente todo el mundo les va a pedir que empiecen o que consideren los siguientes elementos. Lo primero son asíntotas. Las verticales se refieren a donde la función está indeterminada. Generalmente tiene que ver con una división entre cero que no se puede hacer o un valor que sale del dominio. ¿De acuerdo? Las asíntotas horizontales, que tienen que ver en el cálculo de los límites cuando la variable tiende a infinito y el límite cuando la variable tiende a menos infinito, ¿de acuerdo? Que en general tienden a ser un valor constante o se pierde. ¿De acuerdo? Ahí es donde tenemos las asíntotas horizontales y verticales y es lo que hay que poner en especial énfasis. Sobre todo recuerden aquí las reglas de los cocientes para que puedan trabajarlo rápidamente. Y si de plano no saben por dónde, pero se dan cuenta que lo de arriba y lo de abajo se hacen infinitos, pueden meterle regla de L'Hopital. ¿De acuerdo? Después de las asíntotas, tenemos el cálculo o la regla de la primera derivada. Derivada, que en regla de la primera derivada consideren que hay que calcular los puntos críticos y mediante la separación del dominio en los puntos críticos tenemos intervalos de crecimiento cuando la función, o bueno, la derivada evaluada en un punto dentro del intervalo es positiva y los intervalos de decrecimiento cuando la derivada de la función
evaluada en un punto dentro del intervalo es negativa. Recordemos que los intervalos van desde menos infinito hasta el punto crítico 1, el punto crítico I al punto crítico J, que sería el siguiente, y el último que es el punto crítico J hasta infinito, en caso de que el dominio sean todos los reales. ¿Sale? Si no son todos los reales, nada más hay que tener cuidado hasta dónde se va. Evaluamos en puntos intermedios dentro de estos intervalos para identificar si la función es creciente o decreciente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y lo siguiente, pues, es la regla de la segunda derivada. Y la regla de la segunda derivada nos da puntos de inflexión. ¿Sale? Los X de inflexión. Y aquí vamos a tener intervalos de concavidad. ¿Sale? Hacia arriba, si la segunda derivada evaluada en un punto de inflexión es, perdón, no es en un punto de inflexión, es en un punto arbitrario, es mayor que 0, y hacia abajo, si la segunda derivada evaluada en un punto arbitrario dentro de los intervalos es menor que 0. ¿Sale? La idea es que, bueno, nuevamente se divide nuestro intervalo en menos infinito, x y 1, ¿sale? El punto de inflexión I hasta el punto de inflexión J y el punto de inflexión J hasta infinito, ¿de acuerdo? E igual, aquí se evalúan sugerencia, evaluar la segunda derivada en los puntos críticos para identificar, además, máximos y mínimos. ¿De acuerdo? Hay que identificar máximos y mínimos y ya. ¿Por qué? Porque si evaluamos en la segunda derivada un punto crítico, podemos identificar si es cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, y a partir de eso, identificar un máximo y un mínimo. Y ya con toda esta información, pues bosquejábamos, ¿no? ¿Vale? Identificamos las asíntotas verticales y horizontales, dividíamos el intervalo, empezamos a rayar hacia arriba, hacia abajo, según sea el caso. Y después hacíamos las curvitas, ¿no? Una curvita hacia abajo, que si es cóncavo hacia abajo, una curvita hacia arriba, cóncavo hacia arriba, identificando los puntos máximos y los puntos mínimos para saber que la curva, el punto más alto de la curva estaba ahí, o el punto más bajo de la curva estaba en el otro punto crítico, ¿sale? Ya. En el caso de gráficas de funciones, pues reduce o conlleva todo lo que hemos visto de cálculo diferencial e integral. Bueno, de cálculo diferencial, porque engloba los límites, engloba máximos y mínimos, creciente, decreciente, sale concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo, etcétera, etcétera. Y las otras dos aplicaciones tienen que ver con subdivisiones o con tomar partecitas de la gráfica de funciones. ¿Vale? Uno es máximos y mínimos, ¿vale? Que para calcular máximos y mínimos, pues es bien sencillo, porque los pasos son obtener eh, f', ¿sale? Encontrar los puntos críticos y estos puntos críticos se obtienen haciendo la derivada igual a 0, ¿sale?
y después utilizar alguno de los dos criterios. Criterio de la primer derivada. Si f' cambia de positiva a negativa en el punto crítico, es decir, es creciente y luego baja decreciente, entonces f de xc es máximo. ¿Sale? Si la primera derivada cambia de decreciente a creciente, ¿de acuerdo? De negativa a positiva en el punto crítico, entonces f de xc es un mínimo. Ese es el criterio de la primera derivada, o si no, pues el criterio de la segunda derivada. De la segunda derivada. Ahí sí es lo que más les convenga según el ejercicio. ¿Vale? Si es el criterio de la primera derivada, primer derivado, pues ya lo tenemos aquí descrito. En el caso de la segunda derivada, es si la segunda derivada evaluada en un punto crítico es mayor que 0, entonces tenemos una concavidad hacia arriba y estamos en el punto más bajo de una concavidad hacia arriba. Entonces, f en xc es mínimo. Tenemos una concavidad hacia arriba, estamos en el punto más bajo de una concavidad hacia arriba. Y si la segunda derivada evaluada en un punto crítico es menor que 0, entonces la función evaluada en xc es un máximo, porque estamos en una cúpula, una concavidad hacia abajo. Entonces ahí estamos en el punto más alto de una cúpula. Y ya, esto es máximos y mínimos y no se evita o como no estamos haciendo la gráfica, pues no tenemos que calcular asíntotas ni si es creciente o decreciente. ¿Vale? Únicamente nos vamos sobre obtener los puntos críticos y tomarlos como candidatos a máximos y mínimos. ¿Sale? Y la otra aplicación son los problemas de optimización. Que en los problemas de optimización básicamente es encontrar nuestra función objetivo y las restricciones. La segunda parte es usar las restricciones para transformar la función objetivo en una función de una variable. Y después de eso, hay que aplicar a la función obtenida máximos y mínimos. Que aquí, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Es un poquito más tardado porque lleva 3 pasos fundamentales, ¿de acuerdo? Uno es agarrar el problema, entenderlo y plantearlo, que es este punto, que créanme, eso ya es difícil. Después, identificar quién es la restricción para hacer o para obtener la función de una variable, que ese es un segundo paso muy importante. Y después, y aplicar máximos y mínimos, que en principio esa debería de ser la parte más sencilla que tiene que ver con cálculo, porque pues, es lo que hemos estado estudiando. En realidad estas dos cuestan un trabajo y no corresponden tanto a cálculo diferencial integral. Se basan en nuestra experiencia en la lectura
de problemas y su transformación al lenguaje, eh, por no decir algebraico, sino matemático. Y la segunda parte se refiere a nuestra experiencia en cuanto a despeje y sustitución, que ahí sí es una experiencia mucho más algebraica. Entonces, si se dan cuenta de estos tres pasos, el último, y que no por eso deja de ser laborioso, porque es toda esta estructura, ¿sale? Es el único que corresponde a cálculo diferencial e integral. ¿De acuerdo? Entonces, vimos como tal estas tres aplicaciones. Vimos derivadas. Si se dan cuenta, lo que menos pesa es la parte de derivación. Sin embargo, estamos suponiendo que ya llevan una experiencia previa y que los temas que vimos al inicio les ayudan a sacar estos temas adelante, que pueden derivar de manera decente las cosas básicas. Y tenemos tres aplicaciones fundamentales. Gráficas de funciones, ¿de acuerdo? Máximos y mínimos. Y optimización, que se refiere a problemas como tal de aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, para este punto, que es el de cálculo diferencial e integral, pues se basa en que ustedes entiendan todo este proceso. ¿De acuerdo? Ya sea que quieran aplicar la primera derivada o la segunda derivada. Ahí sí depende mucho del gusto del cliente. ¿Sale? Y por último, ¿de acuerdo? Vimos, además de esto, estuvimos trabajando con temas, temas auxiliares, que aquí, uno que estuvimos trabajando en la última clase fue el L'Hopital para el cálculo de límites indeterminados, ¿de acuerdo? Que eso nos ayuda mucho si nos piden un límite ahí medio raro, ya de esos que teníamos que resolver algebraicamente, pues ya sabemos que deriva uno de arriba, deriva uno de abajo y ahí muere, ¿de acuerdo? Y el otro que fue, que este sí no estoy seguro si lo vimos a fondo, que fue derivación logarítmica, ¿de acuerdo? Que es cómo transformar una derivada a través de un logaritmo para simplificarnos el trabajo, ¿sale? Y estos temas son auxiliares porque uno nos ayuda a calcular límites y otro nos ayuda a simplificar la derivada que estamos realizando. En general, los temas rectores o los principales que deben de llevarse después de este curso, ¿sale? Es la parte de gráfica de funciones, no tanto para graficar una función, sino para, al tener la gráfica, ¿sale? Ustedes pueden identificar, pues aquí es un intervalo de crecimiento, por lo tanto la derivada es positiva. Aquí hay un intervalo de concavidad hacia abajo, por lo tanto la segunda derivada es negativa. Aquí hay un máximo, por lo tanto es un punto de inflexión, ¿de acuerdo? O sea, esos elementos que se puedan ver. Aquí el límite infinito se ve que hay una convergencia en este punto, o qué sé yo, ¿de acuerdo? Y más que máximos y mínimos, los problemas de optimización, porque en algunas ocasiones nosotros tenemos una función y queremos identificar dónde se encuentra el máximo o dónde se encuentra el mínimo de esa función, ¿de acuerdo? Y pues básicamente este es el resumen de lo que vimos para este parcial. No sé si tengan alguna duda o algo que quieran que desarrollemos o trabajemos. ¿Podemos recordar lo de derivación logarítmica? Sí, sí, ese tema no es complicado, pero sí, yo tampoco recuerdo que lo hayamos trabajado mucho. Se me hace que nada más hicimos un par de ejemplos y ya. Derivación logarítmica se basa en el principio de que la derivada de acá, la derivada con respecto de x del logaritmo natural de una función que depende de x, ¿de acuerdo? Es la derivada de la función sobre la función.
por regla de la cadena, ¿de acuerdo? Ahora, como eso ya es una igualdad, esto también nos implica que siempre que f de x sea diferente de 0, se cumple que la derivada de la función es igual a la función por la derivada del logaritmo natural de la función. Y esto se aplica sobre todo cuando tenemos productos o cuando tenemos muchos productos, porque el logaritmo nos separa esos productos en expresiones más sencillas que tienen que ver con sumas y restas. ¿De acuerdo? A ver, hagamos un ejemplo por acá. La derivada con respecto de x, de x más 3 a la quinta. ¿Qué les parece? Raíz cúbica de x menos 1 por e a la 3x, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, tenemos que calcular esta derivada. Nuestra función es x más 3 a la quinta, raíz cúbica de x menos 1, e a la 3x. Y lo que observamos es que todo esto es un producto, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros estamos derivando aquí toda esta expresión. ¿Sale? Al ser un producto, es candidato a que nosotros apliquemos esta técnica. ¿Por qué? Porque la derivada de esta expresión, pues es la misma expresión por la derivada del logaritmo. Entonces, por un lado tengo esta expresión y por otro, pues empiezo a pensar cuál es el logaritmo de f de x, que pues es el logaritmo de x más 3 a la quinta, raíz cúbica de x menos 1, e a la 3x. Y aquí empieza el trabajo que nosotros debemos de desarrollar para simplificar esto. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a aplicar propiedades de los logaritmos. Es decir, esto se transforma en el logaritmo natural de 3, perdón, de x más 3 a la quinta, más el logaritmo natural de, voy a escribirlo como x menos 1 a la 1/3, más el logaritmo natural de e a la 3x. Y en el caso de el primer término, ¿sale? De este de acá, esto se transforma en, por propiedades de los logaritmos, 5 veces el logaritmo natural de x más 3. Aquí se transforma en 1/3 del logaritmo natural de x menos 1. Y aquí se transforma por propiedades de los logaritmos en 3x. Entonces, en lugar de trabajar con esta expresión, trabajamos con esta expresión que es mucho más sencilla. ¿De acuerdo? Y esto sería el logaritmo natural de f de x. Ahora, vamos a requerir la derivada del logaritmo natural. Entonces, podemos calcularla con calma. ¿Vale? Es decir, la derivada del logaritmo natural de f de x es igual a la derivada de 5 veces el logaritmo natural de x más 3 más la derivada de 1/3 del logaritmo natural de x menos 1 más la derivada de 3x, que es una derivada mucho más sencilla que tratar de derivar esto que teníamos originalmente o incluso derivar esto que está aquí. Solamente llevamos trabajo de derivación en esta parte. Y eso es relativamente simple porque nos queda 5 sobre x más 3 por la derivada de x más 3, que es 1. Entonces, pues ahí se queda. Aquí nos quedaría más 1/3 x menos 1 y arriba ya debe llevar un 1. Más 3 o simplemente podríamos escribir que la derivada con respecto de x del logaritmo natural de f de x es igual a 5 sobre x más 3 más 1 sobre 3 por x menos 1 más 3. ¿De acuerdo?
Y eso, aunado a que la función original era x más 3 a la quinta raíz cúbica de x menos 1 y e a la 3x, ¿sale? Nosotros, si queremos calcular la derivada a partir de la expresión de derivada logarítmica, que es, para recordarlo y tenerlo aquí a la mano, la derivada con respecto de x de f de x es f de x por la derivada del logaritmo natural de f de x. ¿Sale? Que esa es la técnica de derivación logarítmica. Eso significa que si nosotros queremos derivar esta expresión, la derivada de x más 3 a la quinta raíz cúbica de x menos 1 e a la 3x, esto equivale a f, es decir, reescribo todo esto, x más 3 a la quinta raíz cúbica de x menos 1 e a la 3x por la derivada del logaritmo natural, que esa derivada la calculamos aquí y esto es lo que debo de colocar. Entonces sería por 5 sobre x más 3 más 1 sobre 3x menos 1 más 3. ¿De acuerdo? Esta técnica, insisto, es muy útil cuando tienen productos, se ven cosas complicadas. Pero en realidad pues, no es como que lo que más se pregunta. Simplemente es una técnica auxiliar. Igual que L'Hopital. L'Hopital no se pregunta como tal. Se pregunta algún límite indeterminado y ahí tú decides si aplicas L'Hopital o aplicas las técnicas que conozcas para cálculo de límites, ¿de acuerdo? Tus técnicas algebraicas o de racionalización. ¿Sale? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Creo que no. Ok. Bueno, vamos a detenernos un segundo hasta aquí.